Bienvenidos a Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde conversaremos con destacados especialistas sobre temas de interés, de contingencia y que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia. Según un estudio del Centro para la Prevención y el Control del Cáncer, el cáncer colorectal se proyecta como el más frecuente entre los chilenos en los próximos 10 años. ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo se puede mitigar? De eso y mucho más vamos a abordar este tema con una destacada coloproctóloga de Clínica Meds. Bienvenidos a Conectados con tu Salud, un nuevo capítulo de nuestro podcast. Les saluda Nelson González y hoy nos acompaña la doctora Antonella Sanguinetti. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Nelson. Al escuchar estas cifras, de alguna manera nos puede llevar a preocuparnos de esta alza que se proyecta en los próximos 10 años del cáncer colorectal. Incluso también se habla de que puede superar el cáncer de mama y al de próstata entre los chilenos. ¿Es así de grave la situación actual que se está viviendo la población en Chile? Sí, históricamente en Chile, dentro de los cánceres gastrointestinales, el cáncer gástrico era nuestro cáncer pionero, ¿ya? Y nos parecíamos mucho a los japoneses en eso y siempre hacían como esta similitud. Y el cáncer de colon en realidad no era uno de los primeros. Pero a medida que ha pasado el tiempo, el cáncer de colon es el primer cáncer gastrointestinal y segundo en mortalidad en Chile en este minuto. Por eso es tan importante abordar el tema. ¿Y cuáles son las principales causas que tiene el cáncer colorectal y la más frecuente y según la población? ¿Se da más en la población masculina, femenina, en un rango etario de decir mayores de edad, personas jóvenes? Me imagino que actualmente también la población joven está siendo muy afectada por el cáncer colorectal. Sí, mira, generalmente las causas del cáncer de colon, y eso también es importante recalcar, son factores medioambientales. Pero eso es importante porque podemos hacer algo al respecto, a diferencia de algunos cánceres que son solamente genéticos. El cáncer de colon lo podemos dividir en dos partes. En un cáncer esporádico, que es el 90-95%, y en cáncer colorectal genético. Pero esto es un mínimo porcentaje, un 5% de la población. Y generalmente tienen esta historia familiar del cáncer genético. Pero dentro de este cáncer esporádico, hemos visto que hasta un 20% sí tiene antecedentes familiares y que uno no lo sabía y que creían que eran solamente medioambientales. Generalmente había más en hombres que en mujeres, pero eso no es significativo. La población que más se ve afectada son los mayores de 60 años, pero cada vez estamos viendo pacientes más jóvenes con cáncer colorectal y con cáncer más grave mientras más jóvenes son. ¿Y esta incidencia se debe a qué, por ejemplo? Y esto sabemos que las causas medioambientales son que la dieta baja en fibra, eso está un poquito demostrado, mucha proteína o mucha carne animal en realidad. Por eso antes se hablaba como que en el sur de Chile, por ejemplo en Magallanes, que comían tanto cordero, tenían más prevalencia de cáncer de colon que la población del norte. Incluso en la Araucanía también he escuchado que hay una alta cifra de que es mucha personas. la carne roja que se consumía y mucha proteína, y en Punta Arenas, por ejemplo, baja fibra porque no tenían verduras ni fruta, en cambio que en el sector norte, claro. Otra cosa también es el sedentarismo, la obesidad. Y se ha visto últimamente, hay un bonito trabajo de los alimentos ultraprocesados. Está demostrando que aumentan la actividad inflamatoria y aumentan el cáncer colorectal. Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito, nosotros antes teníamos otra dieta. Y a medida que haya pasado el tiempo, nos acercamos mucho más como a la población norteamericana, que es alto en ultraprocesado y no ha cambiado la dieta a través del tiempo. Y nosotros no comemos como comíamos nuestros abuelos antes. Y eso, más el sedentarismo, más la obesidad y los factores medioambientales nos llevan a que este cáncer ahora esté primero en los gastrointestinales. ¿Y a qué síntomas uno puede estar alerta? Si bien sabemos que también hay temas quizás están reconociendo genéticos también que pueden pasar quizás a la población de padre o madre que lo ha tenido, pero ¿a qué síntomas uno puede estar alerta? Y también hablando de la población, me imagino que hay exámenes que uno a cierta edad tiene que hacerse frecuente en la población, 45 o 50 años, que de alguna manera pueden llevar a detectar la presencia del cáncer. Sí. Con respecto a la primera pregunta de los síntomas era que, bueno, nosotros en la etapa inicial del cáncer colorectal lamentablemente no es muy sintomático. Claro. Hay síntomas que son claros y que uno tiene que ir a abordarlo en forma inmediata, por ejemplo con una colonoscopia. ¿Cuáles son? Un paciente que llega con una anemia que no tiene causa, porque generalmente las pacientes mujeres tienen muchas causas ginecológicas de anemia, pero cuando no hay causa hay que hacer un examen. 2. Obviamente masas palpables. Pacientes que cambian su tránsito intestinal.
Por ejemplo, que han sido siempre constipados, estreñidos y ahora tienen diarrea. O al revés, que ahora me decían yo tengo una deposiciones normales y ahora no puedo ir al baño. En cambio en la S, por ejemplo, S acintadas, muy delgaditas, también nos llama la atención. Y lo que más frecuentemente vemos es el sangrado, que puede ser hematoquesia, que es deposiciones mezcladas con sangre, o ya definitivamente rectorragia, que es cuando la gente sangra. Sabemos que un 80% de los sangrados son de patología proctológica benigna, pero es un gran síntoma, por ejemplo, del cáncer de recto. Más o menos, ¿por qué son estos síntomas? Porque el cáncer de colon derecho no da como dolor tanto abdominal y no da este sangrado, pero como sangra en forma microscópica nos da mucha anemia, sin tener grandes síntomas. En cambio que el cáncer de colon izquierdo da este dolor abdominal, estos cambios del tránsito y esto que el paciente va fluctuando. ¿Cómo podemos abordar esto? Las guías internacionales nos dicen que a los 50 años, y ahora vamos cada vez menos, a los 45 años, nos deberíamos hacer una colonoscopía. ¿Ya? Toda la población, hombre, mujer. Todo. Sí, ¿ya? Perfecto. Obviamente que si lo llevamos a nuestra realidad, es imposible hacer eso. Ya nuestra realidad de la salud pública, salud privada, porque los especialistas y también con los aparatos están. Entonces, ¿cómo podemos abordar esto y realmente de toda la población sacar quienes tienen más probabilidad de tener un cáncer? Es hacer el test de las deposiciones, o sea, de la hemorragia oculta en deposiciones. Eso se hacía con el test típico que era de Guayaco, que tenía muchos falsos positivos. ¿Qué son los falsos positivos? Es cuando me sale algo positivo, pero no es un cáncer, ¿ya? O no sangro. ¿Por qué? Porque se veía muy alterado por la dieta, ¿ya? Y por otras cosas. Entonces la paciente tenía que hacer dieta, etc. Pero ahora tenemos otro test, que es el test inmunológico, que a diferencia del anterior es cuantitativo, o sea, me dice también la cantidad de sangre y es mucho más específico. Por tanto, en toda nuestra población debiéramos hacer el test y el que sale positivo sí o sí hacer una colonoscopia, si es que no ha tenido síntomas o antecedentes familiares. Correcto. Porque si yo tengo antecedentes familiares, la gracia es que yo tenga mi colonoscopia a los 40 años o 10 años antes del caso índice dentro de mi familia. Perfecto, un dato muy interesante esto del control para la población, más aún considerando un poco esos factores de riesgo que hablábamos anteriormente, con una población que en Chile sabemos que el sedentarismo, la obesidad cada vez está creciendo. De ahí me imagino la proyección que se hace que esto puede seguir creciendo la población en los próximos 10 años. Hablamos un poco de la colonoscopia y por suerte además nosotros como Clínica Mets tenemos ya perfeccionando siempre los estudios con la colonoscopia con inteligencia artificial, que además ayuda mucho también a los médicos que hacen la endoscopia a detectar aquellos puntos. También me imagino que se podría pasar al ojo humano, pero que tienes alerta, que me imagino también ayuda mucho a los médicos para la detección. La colonoscopia, claro, como todo examen que está hecho por un profesional, tiene el sesgo del profesional, como siempre, ¿ya? La gracia de la colonoscopia con ayuda de inteligencia artificial que tenemos en la clínica es que se ha visto que la sensibilidad para detectar las lesiones premalignas, que son los pólipos que vamos a hablar, es mucho mayor. Hice un experimento de poner a los mismos profesionales y ver cuánto detectaba la inteligencia artificial versus solamente el ojo humano. Y si yo quiero era significativo eso. Por eso es una herramienta importante, a lo mejor no para una lesión grande que todos lo van a ver, pero sí para estas lesiones que son precursoras del cáncer colorectal. Estamos conversando con la coloproctóloga Antonella Sanguinetti, estamos abordando el cáncer colorectal aquí en el podcast Conectados con tu Salud. Y un tema es saber si estamos a tiempo de revertir estas cifras que ya se manejan a nivel nacional de los próximos 10 años. Me imagino que siempre está lo que conversamos nosotros, los diferentes programas del sedentarismo, la alimentación, pero a juicio de cómo se está viendo hoy la salud pública también, ¿estamos a tiempo de revertir esto? ¿O es algo que ya más o menos ustedes lo dan por sentado que puede de aquí a 10 años más convertirse en algo mucho más delicado? Ya es difícil porque siempre nos preguntamos eso, pero cambiar los hábitos de la población siempre es difícil. O sea, sabemos que fumar da más cáncer de colon, pues la gente sigue fumando. Le decimos a la gente que no compra ultraprocesados, pero ¿qué pasa? El alimento está ahí, es más barato, los niños les gusta, todo es más atractivo. Entonces, obviamente tenemos que poner énfasis en los cambios de estilo de vida, pero lo que más tenemos que poner énfasis es en los exámenes de prevención.
qué es la colonoscopía y es el examen de hemorragia oculta en deposición. La gente tiene que consultar. No porque yo sangre voy a tener un hemorroide, porque eso me dice la gente. Es que yo sangro hace meses, pero es un hemorroide. No tiene que ser eso. Tenemos que ir a ver la causa. No hay que naturalizarlo esa situación. Exacto. Yo le digo, ¿por qué usted cree que sangrar es algo normal? Nunca sangrar es normal. Si nunca has sangrado, ¿por qué va a ser algo normal ahora? Una vez que se detecta la presencia del cáncer colorectal, ¿cómo es el tratamiento? ¿Cómo se aborda? ¿Es la cirugía la única opción que existe? Tenemos que definir un poquito la diferencia entre el cáncer rectal y el cáncer de colon, ¿ya? El cáncer de recto generalmente es más complicado que el cáncer de colon y no tiene tan buen pronóstico como el cáncer de colon. El cáncer de colon en nuestras etapas muy iniciales, y por eso es tan importante la colonoscopía, es que si yo tengo un cáncer tan inicial que aborda solamente unas capas del colon, yo podría extirparlo por colonoscopía y no tendría que ir a una cirugía, ¿ya? Por eso es tan importante la colonoscopía. Luego, cuando ya aborda todas las capas del colon y no hay diseminación, que es metástasis, la cirugía es mi primera opción. Luego, cuando ya hay metástasis, que generalmente el cáncer de recto y colon es el hígado y el pulmón, ahí tenemos que hacer un equipo multidisciplinario con quimioterapia y con cirugía. Y el cáncer de recto lo que lo diferencia es que la radioterapia es un gran arma para el cáncer de recto a diferencia del cáncer de colon. ¿Ya? ¿Puede volver a aparecer? Una persona que se trató, que tuvo la cirugía, ¿podría llegar a aparecer? Me imagino que ya puede cambiar los hábitos de salud, de alimentación, por ejemplo, o incluso que los cambie, ¿puede llegar a aparecer o no se da en esa situación? Si nosotros cuando operamos a un paciente tenemos 5 años de seguimiento. Mis 2 primeros años son lo más importante porque es cuando más reaparece el cáncer. Luego de 5 años, a diferencia de otros cánceres, tenemos la suerte de poder dar como de alta a ese paciente. Pero igual que el cáncer de mama, el haber tenido cáncer de colon o una mama tiene más probabilidad de tener cáncer en el otro lugar, ¿ya? Entonces, por eso siempre esos pacientes hay que estar anualmente controlándolo. Perfecto, ¿no? Es un chequeo permanente. Bueno, en Clínica Mets contamos con ese equipo multidisciplinario también que están trabajando, tanto usted con la gente de oncología. Perfecto. Recién hablaba de los pólipos. Expliquemos un poquito a la población qué son los pólipos. Ya, los pólipos, generalmente el cáncer colorectal, su lesión precursora es el pólipo. Digamos que por eso es tan importante la colonoscopía, porque estos aparecen dentro del colon, en el lumen, en la mucosa del colon, esa capa que está al interior del intestino. Entonces yo, por ejemplo, con un escáner no puedo ver un pólipo. Cuando la gente me dice, no, yo tengo un escáner, no me va a hacer colonoscopía. No. Ya. Esto es como una verruga. Entonces estas células empiezan a alterarse y empiezan a verse, la gente más fea. ¿Ya? Y mientras más feas se ponen, más cercana al cáncer están. Y es cuando la gente le dice, tiene una displasia de bajo grado. Bueno, esta verruguita empezó a mutar. Y desde que empieza esta mutación hasta que hay un cáncer pueden pasar 5 años. ¿Ya? Por eso cuando alguien detecta un tumor, yo le digo, lo más probable es que esto empezó hace 5 años atrás. Generalmente hay unos pólipos que se demoran mucho menos. Por eso este pólipo uno dice que es una lesión precancerígena, precursora del cáncer. La gracia es que si hay un colonoscopista experto, puede resecar esta lesión por completo y obviamente podemos evitar el cáncer colorectal. Correcto. Y además, bueno, si se detecta a tiempo, incluso estos exámenes no existiendo la colonoscopía son clave por lo que me decía anteriormente, ¿no? Y eso a nivel de salud pública, ¿se está trabajando de buena manera? ¿Nos falta mucho? Sí, nos falta porque en realidad no tenemos muchos lugares donde hacen colonoscopía. Hay pocos especialistas que la hagan. Y la población es muy grande. Si finalmente vemos población mayor de 45 y 50 años. Por eso el llevar a la población estos test inmunológicos, como por ejemplo ha sido el PAP, que cambió el cáncer cervicuterino, y la mamografía, llevar estos test a toda la población se ha hecho en algunas regiones. Y la gracia sería ahí abordar a estos pacientes y llevarlo a la colonoscopía más específico. Y abordarnos en esos pacientes. Y no sobre cuando aparezcan ya los síntomas que ya estamos en forma tardía diagnosticando el cáncer. Que es lo que nos pasa. Estamos junto a la doctora Antonella Sanguinetti hablando del cáncer colorectal. Queremos agradecerle su presencia. Ha estado muy ágil la conversación, con muchos datos precisos. Y por eso quiero dejarle los micrófonos y la pantalla también de nuestras redes sociales para que usted vuelva a hacer un llamado. Reiterar de alguna manera
cómo debe ser la alimentación, los factores de riesgo y a lo que hay que estar atento y cómo prevenir el tema del cáncer colorectal para ir sumando y cerrando la conversación. Bueno, en medida de estilo de vida, tenemos de hacer ejercicio. Es caminata 30 minutos al día, o un poquito más si uno lo puede hacer. 2, agregar harta fibra. Hay estudios que dicen que agregar avena, por ejemplo, serviría. Hay otros estudios que dicen que, por ejemplo, agregar chía o té verde son antiangiogénicos y harían que los pólipos no aumentaran de tamaño y podríamos detectarlo antes. Obviamente el sedentarismo, la obesidad, disminuir lo ultraprocesado. Este es el último trabajo que salió, que ya está publicado, y que no solamente en cáncer colorectal, sino que a todos los cánceres lo ultraprocesado está alterando y está haciendo que esta mutación de las células sea más rápida, ¿ya? Y lo otro es que al primer síntoma consultar y no hacer como la normalización. No, es que es un hemorroide, mi mamá siempre decía que... Y esta como normalización del sangrado, de que no, yo siempre he sido constipada. Nunca me ha pasado nada más allá. Claro. No, yo siempre me he acostado. No, eso, no empezar a normalizar síntomas que detrás puede haber un cáncer. Entonces, acérquese a su profesional. Podemos, si no hay ningún síntoma, podemos hacer este test, que es el test de hemorragia oculta en deposiciones, que es totalmente, es una muestra de la deposición y nada más. Entonces, si eso nos sirve para evitar el día de mañana tener un cáncer y mortalidad, que ya es el segundo en nuestro país, bienvenido sea. Antonella, te quiero agradecer la presencia en Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, un tema muy atractivo. Vamos a seguir conversando porque hay muchos temas que tienen que ver también con tu especialidad también en Clínica Meds, y contarle a nuestros amigos que existe un equipo multidisciplinario y también las colonoscopías que estamos realizando en Clínica Meds para estos controles 45-50 años y 40 en caso de que haya antecedentes familiares. Agradecemos la compañía entonces de Antonella Sanguinetti y nos reencontramos en un próximo capítulo de Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds. Que esté muy bien. Gracias. Clínica Meds presentó Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde conversaremos sobre temas que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia.